Hola queridos chicos de ADAC, muy buenos días. Queremos en esta nueva semana comenzar la lectura de la palabra de Dios en el capítulo 3 del segundo libro de Reyes. Gracias al Señor podemos leer la escritura con libertad, podemos meditar en ella, escudriñarla y extraer de cada capítulo de la palabra de Dios aspectos importantes de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, para nosotros conocerle más y también enseñanzas para nuestras vidas. Quiere el Señor que sea así el día de hoy y cada día de esta semana. Entonces empezamos el capítulo 3 del segundo libro de Reyes. Bienvenidos a DAC, Adolescentes hacia Cristo. El capítulo 3 del segundo libro de Reyes nos presenta una interesante historia de Eliseo. Eliseo ahora está sirviendo ya como profeta de Dios, sirviéndole al pueblo y en específico al pueblo de Israel. Debemos mirar este capítulo cuando nos muestra, por ejemplo, en ese encuentro entre el rey de Israel con Eliseo. Recordemos que el reino del norte y el reino del sur vivían en constante conflicto. Pero en este tiempo da a notar la escritura que Josafat, siendo el rey del sur, de alguna manera tiene una alianza con el rey del norte, que en este caso viene a ser Joram. Joram estaba siendo afligido por los moabitas y en ese lamentable encuentro bélico entre los moabitas con el rey de Israel, le pide se pone en una alianza juntamente con Josafat, que era el rey de Judá, el rey del sur, ¿no? También adhieren a su alianza al rey de Edom. Estos tres reyes entonces se iban a enfrentar contra el rey de Moab y el rey de Israel o propone que vayan por el desierto de Edom para el encuentro bélico, para el encuentro de guerra contra los moabitas. Los moabitas eran, digamos, súbditos del pueblo de Israel hasta ese entonces, pero se sublevan. Mesa es el rey de Moab que se subleva contra Israel, ya no quiere pagar impuestos, no quiere pagar absolutamente nada y entabla pues esta rebelión contra el pueblo de Israel. En todas estas circunstancias y en el camino al desierto, se les acaba el agua por la forma como caminan, por la ruta que escogen. De alguna manera les falta el agua para el ejército, les falta el agua para los animales, las bestias de carga. Y el rey de Israel entra en una desesperación que la muestra el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. En medio de esa desesperación, en medio de esa tal vez hasta desesperanza, ese grito de angustia del rey de Israel, que pudo representar la angustia de estos tres reyes. No obstante, Josafat, rey de Judá, ayuda a alinear un poco el pensamiento de estos dos reyes más, ¿no? Sobre todo el rey el rey de Israel, ¿no? Josafat les dice a los otros dos reyes: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos por medio de él? Y obviamente Eliseo era el profeta de Jehová en ese momento. Entonces, frente a él, frente al profeta Eliseo, Eliseo dice unas palabras muy interesantes en el versículo 14. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Le expresa directamente al rey de Israel. Chicos, ¿qué entendemos después de todo esto? Eliseo pues realmente era el profeta de Dios y Dios lo iba a usar para mostrar una vez más su amor, su misericordia para con este pueblo. Un pueblo, un ejército llevado por sus autoridades lamentablemente al desvío, ¿no? Estaban en el desierto sin ninguna
esperanza ya, prácticamente los habían llevado a la muerte, pero gracias a Dios por Josafat, que de alguna manera tiene el enfoque correcto y pide realmente la dirección, el consejo, la guía, las palabras de Dios, ¿no? Y el Señor se los concede a través del profeta Eliseo. ¿Y qué palabras eran estas? Pues del 17 al 19 nos expresa claramente la benevolencia de Dios para con su pueblo, para con estos reyes, y no solamente les iba a proveer de agua, sino también que iba a entregar al pueblo de Moab en sus manos. Estas dos bendiciones de Dios se iban a mostrar claramente en los hechos que iban a acontecer de aquí en adelante. Moab piensa, ve el agua a la distancia y le parece que es color de sangre y dice, bueno, estos tres reyes en realidad no pudieron convivir juntos y se mataron entre ellos, así que vamos a recoger el botín. Y en cuanto van a pelear contra o recoger el botín de los hijos de Israel, se encuentran con un tremendo ejército que los derrota. Y de esa manera Dios cumple sus palabras, cumple sus promesas para con este pueblo. Y ya lo hemos visto multitud de veces, como Dios promete algo a su pueblo y Dios lo cumple. El énfasis aquí, queridos muchachos, es que no hay más fuente de esperanza que las palabras de Dios. En los momentos más angustiosos, más difíciles, en los momentos más desesperanzadores de nuestra vida, el único que tiene palabras de esperanza, el único que tiene realmente las cosas en claro es nuestro Dios. Estos tres reyes no sabían qué iba a hacer de sus vidas en adelante, pero Dios ya lo sabía. Y la respuesta en este momento, en este caso singular, una respuesta de benevolencia, una respuesta de gozo para el pueblo de Israel. Ellos iban a ser los vencedores. Dios siempre nos responde. El hecho es que muchas veces nosotros no esperamos la respuesta de Dios o no la esperamos que sea como Él nos responde. Cuando uno le pide algo, siempre espera que la respuesta de Dios sea a favor de lo que le pide uno. Pero no siempre puede ser así, también eso lo vemos en las Escrituras. Pero lo que no podemos dudar es que Dios siempre nos responderá. De hecho, que nuestras vidas, siendo tan inmerecedoras de la gracia y la misericordia de Dios, al clamor de arrepentimiento, al clamor de Señor, perdóname, Dios ha respondido desde ya, no solamente con unas promesas de bien para nosotros, sino nos ha respondido con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Su salvación, su intercesión, su sacrificio, su resurrección, juega a nuestro favor. Satisface la justicia de Dios y nos limpia y nos perdona de todos nuestros pecados. Por eso hoy día es importante recordar y meditar a quién recurrimos en los momentos más difíciles. Aquel que tiene las respuestas, aquel que tiene el futuro en sus manos. ¿A quién recurrimos o nos desesperamos por las circunstancias tan difíciles? El Señor trae a nuestra mente el día de hoy el poder recordar esto a través de este capítulo 3. Dios bendice, Dios guardó a su pueblo y realmente nuestro Dios, que es un Dios de paz, un Dios con pensamientos de bien y no de mal, ese Dios es nuestro Dios y guarda nuestras vidas en Él. Que el día de hoy puedas dedicarte a Él, a preguntarle, a decirle, Señor, ¿qué dices tú frente a esta u otra situación? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú determinas? De repente determinará quizá un momento de aflicción, pues Señor, sostén mi corazón en esos momentos de aflicción. De repente tus designios son, Señor, que nos vaya muy bien, pues Señor, gracias por eso, ¿no? Pero de una o de otra manera, eres tú, Señor, el único que tiene las respuestas. Oremos al Señor. Dios amado, en tus manos estamos. Si somos verdaderos creyentes, no hay Dios más grande como tú que podamos realmente vivir en sus manos. Dios, tú eres nuestro Padre y tú sabes lo mejor para nosotros. Por eso el día de hoy, empezando esta turbulenta semana quizá, queremos realmente recurrir a ti
y que tu Espíritu nos haga recordar cada momento que necesitemos alguna dirección, alguna palabra de guía, que podamos recurrir a tus escrituras, a tu palabra, y saber que ahí encontraremos tu verdad que nos guía, que nos orienta, que nos lleva por el camino de tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos chicos, por estar con nosotros. Como cada día te invitamos a que formes parte de nuestros grupos pequeños de adolescentes. Si tienes entre 12 o 17 años de edad, eres bienvenido. Quisiéramos juntos seguir conociendo más de nuestro Señor Jesucristo. Somos parte de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Lince en Lima, Perú. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Chao.